hicimos autocríticas y estamos convencidos que este es el camino. Alto honor y una enorme responsabilidad que el pueblo chaqueño me ha conferido. Y escuchamos por ahí un relato de una provincia donde muchos chaqueños les gustaría vivir. Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. El que depositó dólares recibirá dólares. Son los que me fueron a pedir de rodillas que me haga cargo del país cuando esto ardía. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. Se acabó el curro de la política. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí otra vez en Pulso Político, otra edición, la del martes. Sí, exactamente. Luego, la semana pasada estuve ausente un día, pero un programa... ¿No avisaste? Tendrías que haber avisado. Sí, exactamente. Un programa que dejó mucha tela para cortar. Mucha tela para Muchas cortar. repercusiones. Hablamos de la entrevista a Roy Abelardo Nikisch, intendente de Resistencia, ex gobernador. Hablamos mucho, pero creo que lo que más pegó es el tema del kiosco. Exactamente. El kiosco en la Muni. Muchas repercusiones, incluso, bueno, uno, si ingresan a las redes sociales de Norte TV van a ver los recortes, pero ese segmento de... En verdad, dos opiniones de Nikisch tuvieron sus repercusiones políticas, que por ahí podemos compartirlas. Por un lado, podemos ver ahí está, tenemos... En este caso, la del kiosco municipal, bueno, fíjense la cantidad de reacciones que tiene, pero queríamos compartir la opinión de Juan Manuel Chapo, dirigente del justicialismo, que ahí tenemos. Postea algunas de las frases de Roy y dice: a confesión de parte, relevo de pruebas. Resistencia está a la deriva, con una gestión sin ideas, sin capacidad de reaccionar, ni ganas de cambiar la realidad. Duros conceptos de Chapo desde el justicialismo. Claro, porque recordemos, para aquellos que no vieron la entrevista, que Nikisch fue muy autocrítico. Sí. Dijo, bueno, ¿cuáles son las áreas que ve flojas? Le preguntamos en la gestión municipal, dijo, para mí están todas flojas. Todas flojas. Y cuando le preguntamos a él qué calificación se daría a sí mismo, porque él decía que a su gabinete le daba un 5, un 6... Sí. A él como intendente, ¿qué calificación se daba? Dijo, yo me doy un 5. También cuando habló de eso de que él considera que es un gobierno de una gestión de transición, es como que eso por ahí hace un poco de ruido. Claro, que él un poco lo que decía Gio, ¿no? Cuando le hace sí. la pregunta, si no le bajaba el precio también eso a su gestión, hablando de una gestión, no encarando temas de fondo, sino como de transición. Y Nikisch dice, me recomiendan que no lo diga, pero para mí sí es de transición. Por eso, y es complicado, digamos, entrarle a Nikisch en cuanto a la crítica, porque él se pega más. Claro, lo admite, pero es como que con el tema del kiosco, que sí, soy responsable por haber firmado, y entonces dicen, pero entonces, eso es lo que se escuchó mucho, está firmando sin ver. Claro, para también poner en contexto, quien no lo sepa, porque fue un tema muy difundido, pero puede haber alguien que no está al tanto, se construyó un kiosco dentro del patio municipal para atender, bueno, a los propios empleados municipales, a la gente que va a hacer un trámite y por ahí quiere tomar un refrigerio, una colación, algo. Bueno, es un kiosco de 3 metros por 2 y el presupuesto es esto, 41.990.000, casi 42 millones de pesos. Y esto generó muchísimo ruido en las redes y se lo preguntamos a Nikisch qué pasaba con esto, ¿no? Y él decía que, bueno, que lo elaboró personal técnico de la municipalidad, que propuso la idea del kiosco personal de carrera y que él firmó, entre otras resoluciones que autorizaban, entre otros instrumentos que autorizaban ejecuciones presupuestarias, autorizó esto. Después vio el ruido en las redes, empezó a averiguar. La autora del proyecto le dijo que se había elevado al director de, creo, de construcciones o arquitectura de la municipalidad, que es otro arquitecto, y que dijo, sí, es el presupuesto, esto sale. El secretario de Obras Públicas dijo lo mismo y que también dijo Nikisch, personal técnico del Tribunal de Cuentas, que es el organismo que controla los manejos de recursos públicos provinciales y municipales, también dijo que esto
a todos nos cuesta entender la verdad, ¿no? Sí. Si uno hace el cálculo por metro cuadrado, casi que el kiosco Claro. es más caro que un departamento en Puerto Madero. Así es. Pero bueno, si Nikis- el organismo de Contralor, Claro. basándonos en lo que dice Nikis, dice que vale, bueno, habrá que creer, y si no, la justicia, ya hay una denuncia. Exactamente, pero Nikis no dice que está mal. Él dice, la verdad, que no lo hubiese hecho si hubiese. Claro, él dice que prestado firmó atención dentro al de un valor. montón de la Sí. lista de cosas que había para que le pedían su autorización, él autorizó, pero que él no se imaginó que el kiosco era esto, y que además él después en un WhatsApp, cruzando mensajes con sus colaboradores, cuando le argumentan por qué esto salía a 42 millones, él dice, es indefendible. Exactamente. Así que, bueno, y tenemos otra opinión que surgió también desde la política, que es interesante porque estamos hablando de Claudia Pansardi, en este caso también desde el justicialismo. Intendente también. Sabemos que es una intendente con una posición ahora alejada por ahí del sector central del justicialismo. Claro, estuvo muy vinculada en su momento a Jorge Capitanich, Sí. Y funcionaria, legisladora. Y Níquez se había referido al tema, constantes denuncias que hay de discriminación por parte de la oposición del envío de fondos a los municipios que están dirigidos por el peronismo. Níquez había dicho, yo no creo que haya discriminación hacia los intendentes, lo que no hay es plata. Y bueno, la opinión de Claudia Pansardi, es verdad lo que dice Roy, me tocó ser intendente con él, supongo que se refiere a cuando era gobernador. Claro. Y también comparto lo que dice, la falta de respeto no conduce a nada. Hay quienes después de tantas oportunidades y sabiendo mejor que nadie lo complejo del escenario nacional y provincial, debieran dar el ejemplo y demostrar grandeza. Eso sería querer lo mejor para el Chaco. Un mensaje, bueno, yo no sé dónde va a terminar en el escenario político electoral Claudia Pansardi pensando el año que viene. Veo que tiene muchos gestos de cercanía con el oficialismo. Claro. Tampoco podemos estar diciendo que como la acusan los propios del justicialismo, la están acusando de jugar paradero, no vamos a decir eso, pero... A la vez, bueno, puede ser eso, que esté dando guiños, buscando algún espacio en un acuerdo finalmente transversal con sectores del oficialismo, o del oficialismo con sectores de la oposición, pero también puede ser que haya una franja de dirigentes que están olfateando que la sociedad está pidiendo algo más que todo el tiempo gente de una vereda diciéndoles a los de la otra, ustedes son malos, y los del otro lado diciendo, no, nosotros somos los buenos, los malos son ustedes. Y capaz que ahora hay como una idea de que esto, ¿no? La autocrítica o valorar cosas del que está en la vereda de enfrente, paga mejor que estar todo el tiempo en las antípodas. Bueno, lecturas que deja esta entrevista con Roy Níquez, que como decía Fabricio, la pueden ver en nuestro canal en YouTube y en nuestras redes sociales. Ahora vamos a la pausa y luego empezamos con los invitados. En primer lugar, Rodrigo Campo, dirigente kirchnerista aquí de la provincia del Chaco, referente de la Cámpora, fue diputado provincial, fue concejal. Y mañana se cumple un año de la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la condena a Cristina Kirchner. Exacto. Vamos a preguntar a él, bueno, cómo vive esto. Y también luego, hablando de veredas, cruzando la calle por el sector libertario, el principal referente de Javier Milei aquí en la provincia, Alfredo Capi Rodríguez. A la pausa y volvemos. Vivamos el otoño por Norte TV. Los números hablan. Más de 3 millones de vistas, más de 1 millón de visitas mensuales y los más de 450.000 seguidores en redes hablan de un crecimiento que no para. Norte Multimedios es el medio más visitado de la región cuando querés verificar la información. Crecemos porque vos nos elegís para saber la verdad. Norte Multimedios. Información verificada.
En Frigopork llegó el sorteo del año. Comprando más de 30.000 pesos de nuestros productos en cualquier sucursal del país, participás por más de 130 premios. Televisores de 60 y 50 pulgadas, camisetas de la selección, pelotas, órdenes de compra, picadas y parrilladas. Tenés tiempo de participar hasta el 14 de junio. El sorteo será el 19 de junio. El sabor del mundial está acá. Noticias, risas, tendencias y más. Tus tardes en Norte TV. Turno tarde, la voz que acompaña de 18 a 21. La noticia nos empaña. Magazine dinámico, siempre adelante. Lo que pasó y lo que viene. En la vida no siempre avanzamos como queremos. A veces damos un paso, a veces retrocedemos y otras veces, sin darnos cuenta, cambiamos de lugar. Pero siempre, sin excepción alguna, tenemos un punto de partida. Un momento que nos marcó, una historia que contar. Bien, seguimos en Pulso Político y está aquí ya con nosotros nuestro primer invitado, Rodrigo Campo, es presidente alterno del Congreso Provincial del Partido Justicialista, consejero nacional también del PJ del Chaco y dirigente, bueno, del kirchnerismo más puro, se podría decir, ¿no? Porque sos de la Cámpora, es como, si alguien busca un kirchnerista tiene que ir a la Cámpora, ¿o no? Gracias por la invitación. Sí, kirchnerista, por supuesto, y peronista desde muy chico, militante orgánico del Partido Justicialista con distintas tareas y bueno, muy comprometido con esta etapa en la que estamos, difícil para la provincia y también para el país, así que en eso estamos. ¿El militante orgánico que sería criado sin fertilizantes, sin conservantes? No, militante orgánico significa que hay una construcción que es colectiva y que hay una construcción que obedece una estrategia de conjunto en la cual a nivel nacional conduce Cristina y en la provincia del Chaco conduce Coqui, y eso tiene mucho que ver con lo que uno hace. Después hay compañeros que no son militantes orgánicos, sino son dirigentes que tienen su propio espacio y que muchas veces construyen su propia estrategia. Eso no es orgánico, tiene otra visión de cómo se hacen las cosas y que por supuesto, digo, cada uno es libre de hacerlo como le parece. Yo soy de los que cree que la construcción que vale es la construcción orgánica porque es la que obedece a la estrategia de conjunto, a lo que colectivamente necesitamos. Bueno, viste que Capitanilla hace poco reunió a 6, en realidad la lista era de 7, pero no fue Atlantón Cherú, que estaba con un tema médico, precandidatos a la gobernación. Estuvieron, ayúdame en todo caso, Fabri, Santiago Pérez Pons, Javier Martínez, Diego Barnachea, que fue anfitrión, Morante, Pensi. Antonio Morante, Juanchi García, Magda Ayala.
Bueno, creo que esos son todos los que yo recuerdo por lo menos. ¿Ahí identificás como un peronista orgánico entre todos esos? ¿O son todos? ¿O son algunos? Sí. Sí, creo que de los 6 serían orgánicos, porque si se hace una convocatoria y los 6 están en la convocatoria es porque entienden que hay una necesidad de encontrar una salida para esta situación en la que está la provincia, y el peronismo tiene que ser, además de competitivo, tiene que ser, me parece, ¿no?, estratégico a la hora de ver cómo nos vamos a presentar, de qué manera. Nosotros, de hecho, hicimos un congreso en San Bernardo para definir un posicionamiento en favor de las primarias, en favor de las PASO. Hemos hecho una serie de planteos en función de cómo ir construyendo un programa. Nos parece que hay que construir una salida que obedezca a una mirada de conjunto y no por las partes. El propio Jorge Capitanín ya ha hecho un planteo en 2025 de qué manera afrontar esta etapa. Parte de esa construcción de programa tiene que ver con entender los problemas de la sociedad, pero también con qué provincia nos vamos a encontrar en 2027, qué cosas podemos, en definitiva, atender y qué cuestiones vamos a tener que ser muy cautos a la hora de plantear, porque no va a ser fácil el escenario. Así que un poco esta es la visión. De esos 7 hay uno al que vos le pongas la ficha, que creas que representa más lo que vos querés. A Capitanich. Bueno, pero justamente. O sea, yo creo que es el propio Debería Coqui. ser. No, yo creo que es el propio Coqui que entiende, quien mejor entiende qué es lo que hay que hacer y es el que más oficio tiene a la hora de pensar esto. Creo que entre los 7 candidatos o candidatas hay quienes mejor representan una idea de cómo continuar esta próxima etapa. A mí, la verdad, que por cuestiones generacionales, Santiago me parece una persona con la cual me siento muy cercana, pero también me pasa algo parecido con Diego Bernachea, por poner un ejemplo. Entiendo que hay que encontrar equilibrios, entiendo que está buena la experiencia, pero también está buena la renovación. De esto me parece que se trata, y ha sido el propio Coqui quien planteó la necesidad de que entre los 7 incluso, o los compañeras que pretendan serlo, también se pongan de acuerdo y pueda haber algo de fórmula. Me parece que también es eso, empezar a sintetizar un poco. Yo no sé si los 6, 7 precandidatos, pero varios de ellos han sido muy críticos hacia el rol y el protagonismo de la cámpora en el último tiempo dentro del justicialismo. Y ahí cómo, dependiendo cómo van a hacer esas negociaciones, cómo se van a incluir, porque han sido duros en expresiones públicas. No sé después luego dentro de las negociaciones partidarias cómo se dan esos... Sí, creo que un poco lo dijiste vos. Hay quienes han tenido una posición o quienes tienen una posición, si se quiere, disímil con nosotros o de diferencias con nosotros. Me parece que eso está muy bien que suceda. A la vida interna del movimiento le hace muy bien que haya quienes estén más cerca de un dirigente que de otro. Nosotros somos los que en distintos momentos hemos hecho algunos planteos de cómo construir unidad, y siempre en el marco de la unidad hemos hecho nuestras propuestas o nuestros aportes. Me parece que viene por ahí. Si hay compañeros, compañeras que tienen diferencias con nosotros, en buena hora. Nos ha pasado en todas las coyunturas de que haya compañeros que manifiestan diferencias, pero más cerca de las definiciones ya no las tienen tanto. ¿Se bajan algunas banderas para poder llegar a este tipo de acuerdos? No creo que tengan que ver ni con negociar convicciones ni con bajar banderas. Creo que tiene que ver con pensar en propuestas que sean superadoras en función de lo que necesita la Argentina o lo que necesita la provincia del Chaco. Hoy este contexto me parece que exige que dejemos de lado algunas discusiones de orden más personal y que pongamos el foco en resolver los problemas concretos de la gente, sobre todo desde el punto de vista de lo económico, desde el punto de vista de lo social, para hacer que la cosa funcione. Representar al pueblo chaqueño en su mayoría exige de que cualquier propuesta política tenga capacidad de sintetizar. El radicalismo, de hecho, ha mostrado eso, me parece, hace muy poco tiempo, y de hecho tan mal no le fue. O sea, me parece que algo hay que aprender de la historia. ¿Podemos llegar a verte abrazado con Gustavo Martínez, por ejemplo? Sí, yo creo sinceramente, digamos, que los dirigentes de más experiencia... Sí, pero los dirigentes de mayor experiencia en la provincia del Chaco, el propio Coqui, de hecho, han mostrado en diferentes momentos la capacidad de poder acercarnos, a la capacidad de poder construir soluciones que vayan más allá de lo que uno personalmente quisiera. Yo creo que esto tiene que ver con lo que se necesita, o creo que lo que tiene, digamos, lo que resume un poco es la historia de cómo empezamos a pensar una salida de esta situación. Y también supongo el aprendizaje de que las divisiones al peronismo le costaron la gobernación. Si uno ve los números de la elección del 23, quizá hasta las 2 del 25, es como Sergio Massa acuñó aquella frase de no nos cabe un quilombo más. Creo que al peronismo no le cabe una división más, ¿no? Sí, pero más allá de las diferencias, me parece, hay que ponerle cabeza a la salida, hay que dedicarle un tiempo, me parece, a ver cómo representamos mejor a la mayoría de los chaqueños y a la mayoría de los argentinos. Esta me parece que es la discusión. Algunos, acuñan esta idea de volver a enamorar. Yo soy de los que cree que, el amor está para otra cosa. Acá hay que volver a representar
a un pueblo que necesita volver a confiar, a un pueblo que ha generado, que ha demostrado de que independientemente de las propuestas de los partidos políticos, puede confiar en una propuesta como puede confiar en otra, y es el mismo pueblo. Muchos votantes... ¿Y vos qué crees que castigó o que sancionó el pueblo en 2023 para retirar al peronismo después de 16 años en el poder? Para mí hubo una pérdida de confianza, yo lo dije en diferentes oportunidades, creo que hubo una gran mayoría del pueblo chaqueño que retiró su confianza al peronismo porque sintió de que el peronismo no podía resolver los problemas principales que tenía en ese momento la provincia del Chaco, que puede ser tranquilamente el mismo pueblo que en 2027 vuelva a confiar en el peronismo porque siente que el cambio no le propició, no le generó ningún tipo de, si se quiere, beneficio para su vida cotidiana. Y esto, a ver, uno lo percibe con los empleados públicos, pero también lo percibe con el empresariado, también lo percibe con jubilados o con pibes muy pibes que quizás votaron a una propuesta a presidente o a gobernador entendiendo que era necesario algo nuevo y hoy te dicen, che, la verdad que en muy poco tiempo no vi nada que me haya despertado algún tipo de interés para volver a votar a la misma propuesta. La democracia en la provincia del Chaco y en la Argentina tiene una dinámica de cambio permanente y me parece que en esto hay que prestar atención. Le ha pasado a Macri, al propio Pepo, al propio Leandro Esdero en alguna que otra oportunidad, al propio Capitanich, nos ha pasado. Digo, hay una sociedad que cada 4 años está cambiando sus gobiernos. ¿El orden macroeconómico le alcanza al actual gobierno, a Milei y a Esdero aquí en la provincia, le alcanza para el año que viene o crees que...? Mirá, yo, mirando, ¿Cómo tomás el orden macroeconómico por empezar? Sí, porque ahí siempre hay un me parece debate. que es lo principal. La macroeconomía está mal. Digo, no es que está bien. Argentina no es un gran país para invertir. Los indicadores de inversión privada a nivel global dan a que Argentina es uno de los países que está en retirada, es uno de los países en los que menos invierte el sector privado, incluyendo el RIGI, incluyendo decisiones que se han tomado para generar mejores condiciones para la inversión. Argentina es un país que está hoy por debajo de Costa Rica entre los países de inversión en el sector privado. Estas variables que siempre pegaron mucho en Argentina, el dólar, por ejemplo. Por la inflación. Puede pasar, obviamente, que en cualquier momento capaz ya cambia la situación, pero ahora vemos una estabilidad del dólar. La inflación tuvo un rebote, pero otra vez parece que está hacia la baja de vuelta. Pero eso... vamos 3 años. Digo, en 3 años han dicho que la inflación la podían resolver en 6 meses, después que la podían resolver en 12 meses, después que la podían resolver en la primera etapa del mandato. Vamos 3 años y los indicadores de inflación nunca son los que mandan al presupuesto. La inflación sigue por encima de lo que el gobierno mide y a eso hay que sumarle que incluso miden inflación sobre algunos productos o sobre algunos bienes y servicios, pero hay otros que dejan afuera, como por ejemplo la factura de luz o los alquileres. Entonces me parece que la economía real ya, digo, al gobierno lo pasó por arriba, pero además los indicadores macroeconómicos están demostrando desde hace tiempo que este programa económico del presidente Milei no está conduciendo ni a la Argentina, ni mucho menos a una provincia como la nuestra, hacia un buen lugar. Lo percibe mucho la sociedad, las encuestas de rechazo que ha tenido el presidente y también el gobierno provincial actual realmente son muy marcadas y me parece que esto da la tecla de que la ansiedad o, por qué no, la necesidad de la sociedad de que esto se resuelva cuanto antes nos está poniendo a la democracia en un lugar de mayor insatisfacción cada vez. Es decir, la insatisfacción de una sociedad que espera cada vez menos los resultados y que cuando se da cuenta de que los resultados no llegan no tiene ningún problema de cambiar de modelo de un momento para otro. Bueno, mañana se cumple 1 año de la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la condena a Cristina Kirchner por la primera causa de corrupción que llegó a final, la causa Vialidad. Ahora está en desarrollo la causa Cuadernos. Sí. ¿Vos creés que ella realmente es una presa política que no cometió esos actos de corrupción? Absolutamente. Creo que Cristina es inocente. No solamente porque fue un papelón judicial lo que hicieron con esta causa, con la causa Vialidad, sino porque además es un caso de lawfare en la región, en América Latina, de los peores, de los más emblemáticos. Lago Escondido, que fue lo que sucedió en 2022, un cónclave entre jueces, fiscales, integrantes, funcionarios en ese momento del gobierno del PRO, por supuesto que también periodistas del Grupo Clarín, se juntan en Lago Escondido para poder discutir su plan de negocio, su agenda, digo, como lo quieran ver, demostrando que a posterior del Lago Escondido se aceleraron los procesos judiciales, principalmente contra el peronismo, incluyendo la Cristina, llevando a una situación que ya estaba cerrada
porque ya estaba cerrada la cuestión, digo, ya se había definido de que esa causa había caído, porque no había pruebas, porque las pericias habían demostrado justamente la inocencia de Cristina, la reabren a la causa y por esa misma causa la llevan a Cristina. No Ahora, solamente saliendo de la presa, cuestión técnica, Rodrigo, ¿vos realmente creés que Néstor y Cristina no se enriquecieron con la obra pública, con el poder, en definitiva? Yo creo que Cristina es inocente y en particular sobre esta causa, la causa de vialidad y también con la causa de Cuadernos, se ha hecho de esta definición judicial una cuestión política para darle oxígeno al gobierno de Milei. A partir de que Cristina dijo que iba a ser candidata por la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, apretaron el acelerador judicial para sacarla de la cancha, para que no vuelva a ser candidata y llamativamente, un año después, que es lo que se cumple mañana, sigue siendo una de las dirigentes que más miden a nivel nacional y también en la provincia del Chaco. Bueno, porque tiene una imagen negativa altísima, cerca del 70%. Según quién, digamos, nosotros tuvimos encuestas la semana pasada y Cristina sigue midiendo en la provincia del Chaco, por encima de 45 puntos. Es llamativo, porque digo, los mismos que dicen que el kirchnerismo está terminado y que Cristina está terminada son los que necesitan que Cristina no sea candidata. Cuando fueron las elecciones del año pasado en Buenos Aires, la nacional, digamos, que ahí influyó Cristina bastante en lo que fue ese armado, ahí le dio vuelta lo que había sido un triunfo muy importante en las provinciales, que era más... Cristina no fue candidata y por lo tanto a partir de ahí es todo contrafáctico. Yo no sé qué podría haber pasado si Cristina era candidata el año pasado. Yo creo que, si buscan los archivos, la verdad, ha sido el propio presidente Milei en diferentes oportunidades que arremete permanentemente con que la cabeza del Poder Ejecutivo metió presa a una persona. Digo, en cualquier país del mundo, piensen que este país va a cambiar seguramente el viento a partir del año 2027. Que el próximo presidente peronista, ojalá sea Cristina, pero digo, el próximo presidente que sea, siendo justamente, digamos, contrario a la Libertad Avanza, tome a cualquier dirigente de la Libertad Avanza, al PRO, de cualquier partido opositor, y lo meta preso por definición de su propia investidura. No fue así. Bueno, pero Estos fueron muchos jueces, muchos fiscales, Suprema. Pero ¿no te parece llamativo después que Milei la dice apertura... tantas cosas que No, diga bueno, eso. está bien, pero es presidente de la Nación. Yo no naturalizo nada. Rodrigo, yo no naturalizo nada. Milei lo dijo en la apertura de sesiones de este año. Milei dijo, yo la metí presa, y lo dice a sabiendas de que tiene un blindaje judicial, no solamente para sostener que Cristina tiene que seguir presa, sino para tener funcionarios, como el caso Adorni y otros tantos casos, dentro de su gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Con Milei presidente? No va a pasar absolutamente nada. Va directo a no llegar a ningún punto. Con Milei presidente, el blindaje que tiene la Libertad Avanza desde el punto de vista de lo tenerlo judicial, con este goteo de novedades judiciales toda la semana no es también un perjuicio para la gestión. Lo dirá la Libertad Avanza. Yo estoy convencido de que tanto Milei como Macri tienen una buena porción del Poder Judicial de su lado y han conseguido a partir de esa porción que un montón de causas se caigan y que un montón de causas se archiven. Mauricio Macri fue presidente de la Argentina con más de 200 causas, 214 causas. ¿Qué causa avanzó? La verdad, pregunta, ninguna. Rodrigo, ninguna. Es esa la situación. Olvídate de Cristina. Si vos ves una figura política... que un amigo que es un empleado bancario del montón se vuelve zar de la obra pública a partir de que esa figura pública llega al poder. Si ves que el chofer se vuelve zar de los medios de comunicación a partir de que esa persona llega al poder. Si ves que el jardinero se vuelve empresario hotelero a partir de que esa persona llega al poder. Si ves que el secretario privado de esa figura pública se compra 60 millones de dólares en inmuebles en los Estados Unidos. Si ves que un secretario de Estado de esa persona pública tira bolsos a un convento con 6 millones de dólares adentro, ¿vos pensás que esa persona es una idiota total que no sabe nada de lo que pasa a su alrededor? ¿O decís, no, che, algo tiene que pasar? Yo creo que por la cuestión, sobre todo por la causa de vialidad y también por la causa de Cuadernos, Cristina no solamente ya lo ha demostrado porque los puso y porque además hay una defensa que hizo su trabajo, debería estar en libertad, y lo mismo digo por ella la no causa sabía nada de lo Cuadernos. que pasaba alrededor. Lo que pasa es que por otras causas que vos mencionás, digo porque mencionaste varias causas, me parece que ya la justicia definió qué hacer. Ejemplo concreto, digo con el caso de Vido. O sea, yo puedo dar mi definición respecto a lo que pasó. Ahora, que Cristina Fernández de Kirchner, por la causa vialidad, que es una causa que además
se debería haber juzgado o se debería haber procesado en la provincia de Santa Cruz, con jueces de la provincia de Santa Cruz, la hayan llevado al fuero federal y hayan, con presupuesto aprobado, con un peritaje de 3 horas sobre 53 que eran las que estaban investigando, que así todos hayan decidido que Cristina quede detenida con tobillera y que además no sea candidata, es una definición política. Porque digo, vamos pero al estamos caso, hablando de una causa judicial. Vamos a un caso puntual, digo, que es lo que está pasando hoy sobre el caso A lo que voy de es, Andis, yo creo que por poner un ejemplo. esto mismo que involucra a Cristina llega a ser, no sé, Macri, llega a ser Milei y ya lo están despedazando, no a partir de una condena, a partir de que se lo investigue. No me consta. Porque son demasiadas señales, demasiadas cuestiones. Acá a Piverno, bueno, se le destrozó la carrera política porque fabricaba facturas con tortas, digamos, pero esto es terriblemente superior y peor. Y ustedes sostienen todavía que Cristina es inocente. A mí, la verdad, yo considero que sos una figura interesante de la política. Y así como escucho a otras personas interesantes, cuando llegan a este punto de decir Cristina es presa política, se me cae todo, porque yo pienso que si hiciste la primaria, por lo menos, conociendo la historia de las acciones judiciales contra Cristina, no podés decir, tenés que ser demasiado crédulo para decir, no tiene nada que ver, cuando todo alrededor estaba armado para coimear, para enriquecerse a costa del Estado. Después, aparte va, que no tengo duda que puede haber vínculos non sanctos de Milei, de Macri, de figuras más ligadas al establishment con el Poder Judicial, pero una cosa no quita la otra. Es que para mí la definición política del Poder Judicial fue, por un lado, construir su propia, pongámoslo en estos términos, ¿no? Su propia banda, o una cuestión, una lógica casi de mafia, de decir, determinados jueces, no sé, digo, Ercolini se junta a jugar al fútbol con fulano, con Mengano toma determinado... Bueno, está de 2 más 2, 4. El kirchnerismo también tuvo unos Yarvides. No, pero digo, pero no estamos hablando de cualquier caso. Digo, no estamos hablando de cualquier caso. Estamos hablando de, para mí, Yarvides lo sobreselló en la causa de enriquecimiento ilícito y después dijo que lo habían apretado. Acá hubo una situación de que, por un lado, un cónclave judicial, mediático y político tomó decisiones a partir de, ejemplo concreto, digo, la causa vialidad, para que Cristina no solamente no sea candidata, para proscribirla políticamente, sino además también para, digo, no sé, tratarla prácticamente o enlodarla mediáticamente, prácticamente, digo, como el peor mal de la sociedad argentina. La realidad es que la gente dice otra cosa y hay muchísima gente que todavía pretende votarla, todavía nos dice abiertamente que quisiera esa candidata y nos pasa algo completamente opuesto con el macrismo. O sea, acá hay una cuestión que no es menor. Mauricio Macri ha tomado decisiones que fueron no solamente contrarias, sino además también ilegales. No sé, ejemplo concreto, digo, cuando intentó meter su deuda, la deuda de su grupo económico, su grupo familiar, el grupo Macri, meterla en el Estado, que el Estado se haga cargo y a partir de ahí... el caso del Correo. El caso de la causa Correo. Pero las causas esas se avanzaron, se instruyeron, después se terminan sobreseyendo. Pero en cualquier país normal, Mauricio Macri debería estar preso. No sé, depende. Cualquier país normal, Mauricio Macri debería estar preso. Depende de lo que encuentre la justicia. Pero aunque fuera así, que puede ser, porque la verdad ¿Quién está más alejado? ¿Quién está más alejado de la visión de tu visión? ¿Mauricio Macri o Javier Milei? No, para mí son parte del mismo programa político. Porque ellos también están alejados entre ellos, por eso. Eso es una ficción. Digo, porque te escucho por ahí mucho más, más crítico y duro contra la figura de Macri todavía. Porque para mí es el origen, del lawfare en la Argentina, digo, el origen del lawfare, sobre todo lo que ha sucedido en los últimos 20 o 25 años en la Argentina, tiene un componente triangulado entre el Grupo Clarín, parte de los residuos de la dictadura y el macrismo. Es eso lo que yo veo, eso es lo que uno puede analizar. Que la justicia o que el Poder Judicial ha tenido procesos de democratización, no tengo ninguna duda, pero eso no ha permitido de que mayoritariamente, sobre todo por procesos como los que vos mencionás o por causas como las que vos mencionás, la justicia haya avanzado. Me parece que hay una animosidad contra Cristina muy marcada y respecto a otros directamente hay una cuestión de silencio estampa para que no se vuelvan a hablar de los casos. Y llamativamente el ejemplo concreto de Adorni, pero podría mencionar otros ejemplos, porque la verdad que del 3% de Karina, de Andis, etcétera, etcétera, se podría hablar. Lo llamativo es que sobre la marcha la justicia va como tapando o desinflando o quitando de encima esos temas para que el gobierno prácticamente no dé explicaciones. Bastante acorralado y lo bien que hace la justicia. 13 causas. Porque cada cosa que dice aparece desacreditada al instante.
Fuimos a la calle a preguntarle a la gente por este año de que se cumple de la ratificación de la condena a Cristina Kirchner, si creen que es una causa política, si es inocente. Nos decían esto. ¿Que Cristina fue culpable o es inocente de los actos de corrupción? Podemos decir muchas cosas, pero... Sé que hicieron mucha macana y tienen que asumir la responsabilidad. Para eso está la justicia. Por ahí la política es muy divergente. Tanto peronista como radical, hace 43 años que estoy rompiéndome el lomo y me estoy cagando de hambre. Los postulantes, digamos, usan el poder para realizar distintas maniobras. Yo también quiero comer la tortita que se comen todos. Todos, radicales, peronistas y todo lo que pasaron en la democracia. Fue muy... Bueno, fueron muy elípticas las veces. Es un estilo disruptivo de edición. Pero aproximadamente 40 personas hemos... bueno, es difícil hacer hablar a la gente en la calle. Digamos, sí. Hay algunos que son... No vale como muestreo siquiera, pero... en general lo que hay también quizás es una desconexión de la política. ¿Vos qué percibís eso? Sí, para mí hay, por un lado, una gran porción de la sociedad que quizás, digamos, tiene una posición respecto a este tema y que ya sea a favor de Cristina o en contra, ya ha resuelto un poco cuál es su visión sobre el caso. Nosotros hemos dicho en diferentes oportunidades que este proceso a nosotros nos permitió conocer a fondo quiénes realmente entendieron o quiénes quizás acompañaron nuestro modelo de gobierno y por lo tanto es llamativo que Cristina, ya no estando quizás en el día a día de la gente, todavía sigue siendo una opción, es una muestra concreta de eso. También, por supuesto, que hemos visto cómo el gobierno y otros aliados han construido desde el odio una oposición muy férrea a su conducción o a su liderazgo político. Es lo que se ve, es lo que se percibe. Ese tema del odio, que la verdad para mí es un eje hoy de los problemas de la política en la Argentina, ¿no se alimenta de los dos lados? A ver, de mi yo parte... Yo lo veo desde el kirchnerismo y lo veo desde el sector libertario. Es como que el odio es un buen negocio para los dos. No, Sergio, yo tengo diferencias políticas con Leandro Esdero, pero no lo odio. O sea, yo tengo diferencias políticas con opositores a nuestro proyecto político o quienes actualmente son oficialismo, pero no tengo un sentimiento de odio. No les deseo, en términos personales o familiares, no les deseo lo peor. Creo que podemos tener diferencias políticas, las vamos a tener siempre. Bueno, a lo mejor es tu caso, pero vos alrededor no ves así. Me cuesta hablar por otros, digo... cuando uno piensa que el odio es un estímulo para construir poder, me parece que la está pifiando y me parece que está dañando el sistema democrático. ¿Vos no ves que es como que la política está funcionando a fuerza de odio? No escucho tantos discursos de odio desde el peronismo hacia estos dirigentes. Sí escucho mucho discurso de odio de parte de estos dirigentes que además actualmente son gobierno para contra la figura de Cristina o para contra la propia figura de Capitanich. Me parece que hay una cuestión de estímulo, digo, quizás justamente por no tener resultados para mostrar, por no haber gestionado bien, por no haber administrado bien la cosa pública, creo que pueden construir su relato a partir de decir, mirá, digo, si vos si no nos acompañás, y lo seguro es que el peronismo vuelva a gobernar, porque no tienen resultados para mostrar. Hoy a la mañana hablaba con una radio amiga, muy chiquita, pero amiga al fin, y le decía algo que yo lo siento cada vez más marcado. Yo además trabajo, estoy en la calle todo el día, y siento cómo la provincia volvió a ser esa provincia de los 90, donde la única buena noticia que tenía el gobierno era el calendario de pago de los trabajadores del sector público, es decir, el cronograma, y no mucho más. Y uno percibe eso, digamos, que el nivel de retraso o el nivel de atraso en el que está la provincia un poco tiene que ver con una época que uno pensaba que ya estaba resuelta. Entonces hay una fórmula o hay una receta de hacer política por parte del gobierno en este caso, que es que en vez de poder mostrar sus propios resultados, automáticamente están diciendo, no, si no nos acompañan, el peronismo o el kirchnerismo va a volver a gobernar. Son bastante de manual. Rodrigo, por último, y te pido una respuesta muy breve porque estamos pasados de tiempo. No me quedó claro, porque tampoco te lo preguntamos tan específicamente. Hablábamos hoy de esta reunión de Capitanich con 7 precandidatos. Digamos, ¿vos darías por cerrado la posibilidad de que Capitanich sea candidato o te gustaría que exista esa posibilidad de que él mismo vuelva a postularse? El peronismo da las listas siempre 24 horas antes del cierre. Es decir, nosotros hasta 24 horas del cierre tenemos un conjunto de combinaciones y de probabilidades que hay que poder examinar. Sí, por eso. Creo que Jorge Capitanich va a tomar una decisión
si es o no es candidato 24 horas antes, me parece que en su ejercicio de conducción está haciendo lo correcto. Apostar a una renovación política en la provincia del Chaco, construir a partir de esa visión una propuesta que sea lo más amplia posible y probablemente dar una ingeniería de cómo se va a competir seguramente para ver quiénes son los candidatos. Esto me parece que es lo que va a suceder. No lo eximo a Capitanich de poder volver a ser candidato porque además en las encuestas, además digo en las mediciones, nos sigue dando como un dirigente con altísimo nivel de probabilidades de volver a ser gobernador, pero creo que él está tomando una decisión acertada desde el punto de vista de profundizar en la renovación política, una nueva propuesta para la provincia. Bien. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Rodrigo Campo, aquí en Pulso Político. Nosotros vamos a la pausa, luego estamos aquí con el principal referente libertario en la provincia, Alfredo Capi Rodríguez. Vivamos el otoño por Norte TV. Los números hablan. Más de 3 millones de vistas, más de 1 millón de visitas mensuales y los más de 450.000 seguidores en redes hablan de un crecimiento que no para. Norte Multimedios es el medio más visitado de la región cuando querés verificar la información. Crecemos porque vos nos elegís para saber la verdad. Norte Multimedios. Información verificada. En Frigopork llegó el sorteo del año. Comprando más de 30.000 pesos de nuestros productos en cualquier sucursal del país, participás por más de 130 premios. Televisores de 60 y 50 pulgadas, camisetas de la selección, pelotas, órdenes de compra, picadas y parrilladas. Tenés tiempo de participar hasta el 14 de junio. El sorteo será el 19 de junio. El sabor del mundial está acá. Noticias, risas, tendencias y más. Tus tardes en Norte TV. Turno tarde, la voz que acompaña de 18 a 21. La noticia nos empaña. Magazine dinámico, siempre adelante. Lo que pasó y lo que viene. En la vida no siempre avanzamos como queremos. A veces damos un paso, a veces retrocedemos y otras veces, sin darnos cuenta, cambiamos de lugar. Pero siempre, sin excepción alguna, tenemos un punto de partida. Un momento que nos marcó, una historia que contar.
En Estética Profesional puedes encontrar todo lo que necesitas para el cuidado personal o equipar tu espacio profesional. Estamos en Chaco, Corrientes, Formosa y Reconquista Santa Fe. Seguinos para conocer todas nuestras novedades. Bien, segundo bloque de Pulso Político y ahora en la mesa hace un momento teníamos a Rodrigo Campo, referente, importante del kirchnerismo más puro, ¿no? De la Cámpora. De la Cámpora aquí en la provincia, y ahora cruzamos la calle y vamos a la vereda de los libertarios. Alfredo Capi Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andan, chicos? Bien, bueno, ¿en qué momento ves parado a Milei? Porque es un momento que da origen a muchas lecturas en los observadores políticos, en la propia clase política. Algunos lo ven como muy golpeado por el caso Adorni, por una economía que todavía no remonta, por lo menos en la famosa micro. Y otros dicen, bueno, ya pasó lo peor, ¿no? Como que las encuestas muestran que se detuvo la caída de imagen, que hay otros indicadores de la economía que no son los más visibles ni los más palpables, pero que parecen anticipar una recuperación. Las provincias tuvieron una mejora en la coparticipación federal en mayo, después de varios meses, creo que 9, de caída. Bueno, vos, ¿en qué punto lo ves a él? Yo pienso que estamos primero que nada, la Argentina está en un proceso de transición, ¿no? Veníamos de un mercado cerrado y pasamos a través del gobierno de Javier Milei a un mercado abierto. Eso significa que vos vivías de una forma tu microeconomía con la emisión monetaria, con la inflación y con todo lo que sabemos y que me parece que no hace falta repetirlo. Pero sí hay que marcarlo, la diferencia de una economía cerrada y cuál es el impacto, ¿no es cierto? Obviamente vos tenías una sociedad que el único estimulador de ese mercado era el Estado, inyectando dinero. Es decir, vivimos 40 años en una Argentina de esa característica. Hoy empezamos a ver los primeros resultados, como vos decías, que empiezan a cambiar. La macroeconomía ya cambió, es otra. Para que a vos, por ejemplo, en la semana Week, donde se lo criticó tanto a Adorni, ahora justo acaba de tomar un RIGI, una de las empresas que había estado en esa semana Week, para poner la primera o la más importante de la Argentina y de Sudamérica, una fábrica con $400 millones de inversión para hacer aceite y soja, pero industrializarla, ¿no? Que es algo que nosotros siempre venimos hablando. Y así como esa, hay un montón de empresas que hoy a nivel internacional están invirtiendo en la Argentina. Cambió el esquema de producción argentino, es decir, que eso es lo más importante. No solamente antes exportábamos granos y vacas, ¿no? Durante la época del kirchnerismo, ni siquiera eso. Es decir, ni siquiera las vacas, digamos, estaban a salvo. ¿Vos crees que eso va a tener un efecto derrame? Eso va a tener un efecto... sin necesidad de que el Estado reoriente algunas cosas. Eso exactamente es lo que te quiero transmitir. El efecto derrame es lo que se está buscando. Vos hoy tenés 4 o 5 o 6 patas, ¿no es cierto?, económicas que van a producir este efecto derrame. Obviamente, ¿cuándo va a llegar? Las empresas se están instalando, las inversiones están viniendo, $100.000 millones, exportaciones récord. Obviamente, eso va a producir un efecto derrame. A ver, todos sabemos acá en el Chaco, y es el ejemplo más... porque no tenemos otra industria, por lo menos en nuestra zona, que sea la ganadera o lo que tenga que ver todo con los granos, ¿no? La exportación de los granos. Entonces, si vos... el productor, ¿dónde va a poner la plata? Y va a poner en mejoras en su campo, va a comprar un tractor más, va a comprar una camioneta, va a gastar en el pueblo. Porque vos sabés perfectamente que acá en Chaco los pueblos viven de la economía del campo. Y que alguien me lo niegue, ¿no? Porque no tenemos industrias, ¿no? Esto es así. Entonces, el campo va a derramar en la provincia del Chaco, para mí, una importante suma de dinero. A los productores le está yendo bien por primera vez en muchos años, no en 2 o 3, en muchos.
esta suerte de apertura del mercado lo que está provocando es que los que realmente venían invirtiendo o quieren invertir, lo van a hacer porque hoy tienen las condiciones dadas para crecer económicamente. Y eso va a producir un derrame. El Chaco no se va a quedar atrás en cuanto, porque bueno, el RIGE, Super RIGE está muy volcado a proyectos grandes mineros, energéticos. Están en marcha, Fabricio. Sin duda, no la vamos a ver, pero no la vamos a ver pasar de largo acá a esa... No, porque como yo te decía, tenemos 4 o 5 elementos. Obviamente, Chaco está basada su economía primaria en base justamente a los granos, a la ganadería. Hoy la ganadería tiene un momento nunca visto, por lo menos en 30 años. Es decir, es rentable y redituable producir. Antes estaba pensado, ¿qué querían los otros gobiernos? Que produzcan para el consumo interno, ¿sí o no? Es decir, obviamente el productor salía a tabla. Recién estuve hablando con un gran productor muy conocido y él me decía, por primera vez, pero ahora tenemos que suplir las décadas de déficit, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que alambrar, tenemos que poner nuevos postes, tenemos que... Es decir, inversión. El tema de las pymes, porque, por ejemplo, todos estos esquemas de beneficios para grandes inversiones están generando eso, que lleguen capitales a radicarse con diferentes proyectos. Pero mientras tanto, las pymes, que son las que sostienen el empleo, las que también mueven la economía, están muertísimas. ¿Qué pymes? Bueno... comercio, servicios... Claro, está muy decaído. ¿Sabes por qué? Ahí vuelvo a ese principio que yo les decía. Vivimos en una economía cerrada. Hoy estamos en una economía... 20.000 en 2 años. Pero si vos no reformulás tu mirada comercial... A ver, nosotros seguimos consumiendo. ¿Por dónde compras vos la ropa hoy? ¿Te vas al local comercial? No compro ropa. Se nota. Pero si comprarías, ¿cómo comprarías? De fiado, a quien me fíe. A quien te fíe, muy bien. Y si... Temu no fía, por ejemplo. Shane tampoco. Ya averigüé. Pero qué malo que sos. Quise hablar con el dueño y me dijeron no. Bueno, hoy hay otra modalidad de comercialización. Pero esa modalidad online... equipara a la en cantidad. Vos averiguaste, claro. No, yo realmente te pregunto porque no Hoy sé. tenemos el 40% del consumo es a través de este tipo de comercialización. Es decir, vía online. Es decir, hay competencia, el esquema es diferente. Entonces, si vos no te adaptás, yo soy pyme. ¿Por qué me va bien a mí? Y mirá lo que me voy a mandar al frente y que no me manden a Arca, como decíamos antes o pensábamos antes. A mí me va bien en la pyme, ¿pero por qué? Porque yo me readecué, me adelanté en muchas cosas y hoy estoy vendiendo mejor que nunca. Entonces, ¿por qué no me va mal a mí? Es decir, hay que adecuarse a una nueva forma de mercado y el mercado cambió. Y entonces hay un proceso de transformación. Y entonces las pymes y los comerciantes deben... no vas a vender los mismos bulones que vendías hace 10 años atrás o de la misma forma. El mercado cambió. Hoy? Y yo como bulones. Sí, yo creo que por ahí esa lectura es como medio idealista en el sentido de que la realidad no es tan simple. La realidad se crea. Vos estás trabajando y hablas de tu pyme en un rubro muy específico, textiles más que nada para el tema de promociones escolares y demás. Sí. Que es un mercado como imposible que se caiga. Todos los años alguien egresa, todos los años los chicos compran sus buzos, sus remeras, etc. Claro, pero vos tenés que competir. Entonces, yo vengo de una dinámica de competir en mi mercado. Ya no la tenés toda tan servida, ¿entendés? Como yo, cuando el mercado, por ejemplo, mi mercado lo gobernaba, por decirlo de alguna manera, las costureras, ¿no? Las costureras de barrio, las costureras de la localidad, y sin embargo, yo como empresa traté de brindar un servicio diferente. Me diferencié de las costureras. Di financiación. Entonces, siempre en el mercado hay una forma de salir adelante. Ha cambiado
el esquema comercial, Bueno, y el que no justamente. lo entiende, el que no lo entienda, va a quedar afuera. Bueno, pero ¿por qué si se entiende que a las grandes empresas multinacionales hay que tirarles algún dulce, como decíamos en el barrio, para que vengan a invertir? ¿Por qué a las pymes, a las que están acá desde hace años padeciendo justamente cambios todo el tiempo locos de la economía, no hay tal cable? Arca, por ejemplo, está asfixiando a las pymes con Es cierto, esquemas es cierto. de refinanciación que son casi usurarios, con herramientas que te bloquean las cuentas. Ahora me estaban hablando de un nuevo instrumento que le iba a permitir quedarse con algún pago pendiente que vos tenías de un cliente tuyo, por ejemplo. ¿No hace falta también eso, pensar en que no solo hay que ayudar al que viene a invertir desde afuera, sino también ayudar al que de hace años viene acá haciendo malabares? Claro, pero nosotros estamos acostumbrados a lo que es todo lo que sea o referido al subsidio. Ni siquiera te hablo de que le den plata, te hablo de que, por ejemplo, pero Arca muchos sí lo plantean. Muchos sí lo suelte el plantean. cuello a las pymes, las deje recuperarse, porque hay un nivel de exigencia del pago impositivo que es como si el Estado te estuviera dando la mejor de las economías para trabajar, y es al revés. Venimos de décadas de estar, no sé, teniendo que jugar en el barro. A ver, el que es pyme sabe que el barro siempre está, pero esta es la primera vez en la historia de la Argentina donde vos tenés previsibilidad. Eso para una empresa es muy importante. Para una empresa chica, ¿no? Una pyme, ¿no? Estamos hablando de una pyme. Estoy hablándote de que si vos veníamos... ¿Sabés cuál era el mejor negocio siempre en la Argentina últimamente? Manejarse a través de la inflación. ¿Eso qué te daba como pyme? Como pyme te daba de qué. No te importaban los costos, no te importaban si vos dentro de 3 meses tu esquema cambiaba, no te importaba lo que ganaban tus empleados, es decir, porque la inflación iba comiendo los ingresos. ¿Y vos qué hacías como empresario? Porque estos son los empresarios que tenemos en la Argentina y en Chaco también. Es decir, ¿qué pasaba? Nosotros íbamos ajustando el precio del producto. Es más, muchas veces, y me ha tocado, ¿no es cierto?, decirle a los clientes, che, mirá que el mes que viene aumenta, y te voy a nivelar con la inflación. Y la gente venía y pagaba antes que ese... Entonces, los empresarios estuvieron acostumbrados muchas décadas a trabajar y a vivir con la inflación como el regulador interno de la empresa, de la pyme. Hoy ya no es más así. Si vos no planificás cuánto impuesto tenés que pagar, cuál es tu costo real, es decir, y empezás a ser un empresario en serio, es decir, a tratar de buscar descuentos en tus proveedores. Es decir, hay que manejar otras estrategias de comercialización que son muy importantes hoy y no tiene que ver con el precio. Antes el pyme aumentaba el precio y solucionaba sus problemas de desorden interno. Las empresas tienen que ordenarse. Bien, fuimos a la calle a preguntarle a la gente cómo ve este momento justamente del gobierno de Javier Milei, al propio Milei como figura política central de la Argentina. Nos respondían esto. ¿Qué opina de Milei y su gobierno? Creo que el gobierno de Milei también no supo llevar adelante, digamos, la situación. Malísimo. Malísimo, ¿por qué? Porque mintió. La verdad que hay cosas que no me gustan. Y bueno, hace cosas buenas y cosas malas. Él no está haciendo las cosas mal, sino que tendría que darle oportunidad y derechos también de tener ese proyecto que él tiene para la nación de poder sacarla adelante. Él enganchó a todo con el desastre que estaba haciendo el gobierno que se fue. Cuando él empieza a agredir a los demás, porque él es el presidente, lo representa a todo. Y no todos tenemos el mismo carácter de él de ser agresivo. Para mí es muy agresivo. Porque todos son culpables de que Milei esté gobernando. Le regalaron el gobierno. No queremos que mejore, queremos salir de donde estamos estancados. Se siente en el cotidiano, en el día a día, y mucho despido hubo, y digamos, esas personas, esas familias quedaron, digamos, sin su ingreso. Él dijo, la casta política se va a hacer cargo del desastre. Sin embargo, la casta política se está triplicando. Uno no puede proyectar a futuro porque, digamos, la situación una futura es imprevista. Digamos. Tenemos que conformarnos y confiar en Dios. Bueno, no solamente en Dios hay que confiar. Bueno, ¿vos en quién confías? ¿Yo? En Dios principalmente, sí, seguramente.
y confío mucho en lo que está haciendo nuestro presidente. Absolutamente. ¿Y acá en lo que está haciendo el gobierno provincial y la sintonía que tiene con Milei? Y bueno, es un poco lo que nosotros veníamos diciendo. Obviamente que el gobernador está adaptándose a lo que... A ver, hay una conversación fluida y directa. El presidente le está pidiendo a los gobernadores que también bajen su déficit, estén con el déficit cero para ajustar sus cajas. Pero nosotros venimos con una caja, ¿no es cierto?, pública. Por eso insisto en esta teoría, ¿no es cierto? Un mercado cerrado es una cosa, un mercado abierto es otra. Nosotros, los estados, tienen que reducirse. Tienen que reducirse. Es decir, que el empleo público no sea la única manera de progresar de las personas y que terminemos de una buena vez por todas. ¿En el Chaco se está reduciendo el Estado? Yo creo que debería reducirse más, obviamente, porque yo promuevo ese tipo de ideas. Es decir, obviamente que esto es contrario al pensamiento popular, si se quiere, ¿no?, entre comillas, pero para mí el gobernador debería, yo no soy quien para decírselo, ¿no?, pero como está siguiendo estas políticas restrictivas y de déficit cero, ¿no es cierto?, porque el gobierno nacional también le está pidiendo a las provincias que reduzcan su déficit. Es un proceso y yo creo que al gobernador todavía le falta reducir más el gasto público. No sos quien para decírselo, pero se lo dijiste. No, porque soy un ciudadano de esta provincia y un militante de la Libertad Avanza. Estas diferencias que hay, yo supongo que ustedes quisieran ir más lejos con la reforma del Estado, con la reducción del gasto público. El radicalismo es un partido más tradicional, tiene una concepción diferente, aparte lo expresan, ¿no? Dicen, estamos de acuerdo en general con el rumbo, con algunas cosas no. Aquí el ministro de Economía, Alejandro Abraham, nos dijo, yo no estoy tan de acuerdo con que el Estado se retire de todo. Bueno, más allá de esas diferencias, ¿hay una buena convivencia en la alianza aquí del Chaco o hay ruidos? No, hay una buena convivencia y yo creo que justamente este intercambio de ideas que siempre tenemos con el gobernador y que el gobernador mismo tiene con la Casa Rosada, son muy proactivas. ¿Hay consultas? ¿Él habla con vos? Sí, por supuesto. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? Una semana. 2023. No tanto. Bueno, no tanto. Te preguntaba también porque el año pasado se decía que hubo ruido interno en el radicalismo, sobre todo cuando Javier Milei y Karina Milei casi que nunca supimos los detalles de ese acuerdo ni de esas conversaciones, pero da toda la idea de que le impusieron a Esdero que la cabeza de las listas nacionales, tanto la candidatura a senador como a diputado nacional, fuese encabezada por figuras de la Libertad Avanza. Dentro del radicalismo, que se siente como el partido en estos momentos más fuerte de la provincia, era decir, la primera vez en la historia que vamos, no solo sin nuestro nombre en la etiqueta, las boletas eran de la Libertad Avanza, sino que encima vamos sin nuestros candidatos arriba de todo. Fue como una familia ensamblada donde los hermanastros estaban mirando mal. ¿Fue algo así? ¿Eso se superó o no pasó nada? Yo creo que el gobernador ha tenido las actitudes correctas, ¿no es cierto?, con respecto a esto de alinear internamente, obviamente cuando es un partido centenario y a algunas personas le podría haber gustado, pero el gobernador yo creo que puso siempre por delante los intereses de la provincia antes que los intereses partidarios. Y yo creo que esta sintonía también le ayudó a contener su caja, es decir, hay obras en marcha hoy por hoy en Chaco, entonces eso tiene que ver también con la buena sintonía y con que el gobernador pone por delante los intereses de la provincia antes que los intereses partidarios. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de la gestión de Esdero? ¿Qué es lo que más y bueno, que está en un proceso de reacomodamiento del Estado y para mí, obviamente, el tema docente es un tema puntual y no lo hablo por la cláusula gatillo, sino que lo hablo porque para mí hay una sobredimensión en el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Porque ha habido un abuso sistemático y reiterado. Yo lo he hablado inclusive cuando pertenecía a esta agrupación Vecinos Autoconvocados. Me he reunido varias veces con los gremialistas, ¿no?,
para que de alguna buena vez se termine con este tema de las licencias permanentes de los docentes, que agrandan el Estado y que le quitan a la caja pública un montón de recursos. Sí, totalmente. Capi, bueno, eso sería, eso sería lo que no te gusta, lo que quisieras que sí, a mí me gustaría que se profundice. Obviamente, ahí tenemos que cambiar la legislatura porque hay que hacer modificaciones normativas, sin lugar a dudas, pero para mí esa es una materia que hay que entrar. ¿Qué es, en tu visión, lo que cambió en la sociedad o en los distintos sectores en cuanto a... se escuchan muchos reclamos. Bueno, como mencionaste el tema cláusula gatillo, hay reclamos muy encendidos del sector docente. Hay cuestiones de reclamos salariales, hay, bueno, múltiples cuestiones, pero en la calle no se ve esa ebullición como antes, que tenías organismos paralizados, escuelas paralizadas. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay un cambio de paradigma a la hora de encarar la representación gremial? Se sabe que la gente ya no soporta ese tipo de manifestación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no...? Hay una sociedad... ¿O está todo muy tranquilo? No, sé. hay una ruptura en la sociedad, ¿no es cierto? Fueron muchos años de muchos abusos. Para mí el Estado ha abusado del ciudadano reiteradas veces y reiteradamente. Es decir, no ha sido en un solo rubro. Y el tema de la educación pública siempre fue un tema muy sensible para la sociedad. Y yo entiendo de que hoy no hay una reacción tal vez de protesta o violenta o de una manifestación más agresiva, porque justamente se ha abusado tanto de los sistemas del Estado para pisarle la cabeza al ciudadano, y el ciudadano no ha llevado buenos servicios o no ha tenido buenos servicios, tanto en la salud pública, en la educación, que al ver en cierta manera, este ajuste, ¿no es cierto?, se la banca. Se la banca porque es peor lo otro. Es decir, los sistemas, cómo han destruido al Estado y al servicio que debería brindar el Estado hacia la sociedad, ha sido absolutamente destruido. Partido en 50 pedazos. Y yo como ciudadano que me involucré en política, ¿por qué? Pues estaba cansado de la inseguridad pública. Que me vengan y me partan la cabeza, ¿entendés? Para afanarte dos No hay un pensamiento por ahí, a ver, voté a este gobierno, estoy mal, pero no me voy a quejar porque fue cosa mía votarlo. No, yo creo que estamos en este proceso de transformación, de adecuación. Te insisto, digamos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, con los servicios que el Estado está brindando. Y yo creo que le está dando una oportunidad, digamos, tanto al gobierno de Desdero como al gobierno nacional, a que de una buena vez tengamos un orden y un país que se pueda planificar, una provincia que se pueda planificar. Hablando del 2027, ¿ustedes ven como natural que se va a ir por la reelección de Desdero? ¿O puede llegar a suceder que Javier Milei y Karina Milei pidan la candidatura a gobernador para La Libertad Avanza? Mirá, la política es el día a día. Hoy creemos algo y mañana puede llegar a ser otra cosa. Para mí es un final abierto. Obviamente que hay buena predisposición para la reelección del gobernador y yo creo que todo se tiende hacia ese camino. Pero es un proceso. Y todavía falta un buen tiempo para que se defina la candidatura. ¿Lo das por 100% seguro? Mirá, yo creo que sí que se va a dar la reelección del gobernador en una alianza con nosotros, pero no te lo puedo adelantar tanto, digamos. ¿La Libertad Avanza, el puro de La Libertad Avanza, está creciendo la base electoral esa en el Chaco? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un peregrinaje constante todos los fines de semana con nuestros legisladores, con nuestro sistema de afiliación. Estamos recorriendo todo el interior, estamos hablando con todos los sectores. Y por eso esa es la recogida que nosotros por ahí ahora estamos trabajando en los barrios de resistencia. Es decir, nosotros estamos creciendo y mucho. Y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, veías que en la calle la gente, y se escucha en todas partes, no hay algo para sorprenderse, la queja por los modos de Milei, esa cosa agresiva, en alguna medida, a mi modo personal de ver, hasta replica un estilo que era del kirchnerismo, digamos, ¿no? De descalificar al que está enfrente. ¿Eso te hace ruido? ¿Vos no lo ves como que sea más de lo mismo? Mirá, si hay algo que aprendí como pyme, es que vos no tenés que ver
la forma en que llegás, sino cómo llegás. Las formas, a mí me parece que se maneja el presidente son propias de su personalidad y eso fue lo que le hizo ganar también la elección, ojo. Entonces, si vos querés una persona que es de una manera, cuando estuvo en el proceso, ¿no es cierto?, electoral, y después cuando asume es de otra, vos tenés un falso ahí, un cínico que ha caracterizado a la clase política, el cinismo por sobre todas las cosas. Te digo una cosa en el momento electoral y soy otra en el momento de gobernar. Entonces, para mí ha marcado una diferencia en la construcción de la dirigencia política Javier Milei. Y la Libertad Avanza va en ese sentido. Nosotros somos tipos frontales, honestos y con coraje. Y si hay algo que caracteriza fuera de la mala forma que muchas personas por ahí lo ven al presidente, para mí el coraje que ha tenido a enfrentar a las distintas mafias organizadas de toda la República Argentina es meritorio. Y ¿sabés qué? Prefiero una mala forma a un tipo sin coraje y a un cobarde que traiciona al pueblo argentino. Y Milei no lo va a hacer. Todo esto que pasa con Adorni, ¿no te lleva a tachar del casillero de la honestidad? No. ¿Vos creés que él es honesto? Sí, creo en Manuel y creo que no hay que entregárselo a los distintos sectores que ya vienen buscando dentro del gobierno nacional tratar de mostrar de que estamos mal, de que está mal Adorni, que este es un corrupto, aquel también. Es decir, ponernos, el ladrón cree que son todos de su misma condición. A tu entender, estás dando a entender obviamente que es una causa armada, en definitiva. Pero obvio. Eso es lo que estás diciendo. ¿De dónde? ¿De qué sector? De, no sé, de sector político, del kirchnerismo, de sectores empresarios que no quieren cambiar, ¿de dónde? Porque hasta ahora pareciera que le inventó el propio Adorni. Sí, pero para mí la presidencia de Javier Milei ha roto con muchísimos curros. Y yo te lo puedo contar. Y la verdad, nosotros estamos trasvasados por la incorporación de personas que han perjudicado al Estado Nacional en todo momento. A mí me pasa como jefe regional de ANSES, que hice varias denuncias y te digo que si yo no estoy encima de esas denuncias penales, no prosperan. No prosperan porque hay esquemas dentro del mismo gobierno que te boicotean. Es decir, que cosas que vos no podés entender, que son de sentido común, ¿entendés? Y te pasa permanentemente. Entonces, estamos en un proceso tanto interno del gobierno nacional, ¿no es cierto?, de personas que te boicotean todo lo que vos querés hacer y tenés que estar con una atenta atención 24/7, pues si no te pasan por arriba y vos no te enteraste. Y eso pasa hoy en el gobierno nacional. Hay muchos sectores que están tratando de que nos vaya mal a los argentinos, porque a un gobierno cuando le va mal, le va a todo el pueblo mucho peor. Entonces, tenemos que salir de ese esquema de pensar de que son personas ingenuas y que realmente son los errores del presidente, que esto, que lo otro. No, hay un montón de personas que no quieren que le vaya bien a los argentinos, porque vivían con el curro, vivían con la rosca, vivían con... Y me pasa, y vuelvo a insistir, me pasa a mí personalmente como funcionario público. Ahora, recién con Rodrigo Campo yo le decía, casi que me decepciona que la gente que dice Cristina es inocente con todo lo que vos tenés a la vista, basándote, como decías vos, en el sentido común, y también basándote en el sentido común. Es raro escuchar que no te haga ruido, que me digas que confías en Adorni cuando vos mirás los ingresos de él y los gastos y no te cierra por ningún lado. Que lo determine la justicia. Cristina Fernández de Kirchner, si vamos a ese punto, tuvo 16 años para tener la primera condena. Y tiene 3 causas más, OTESUR, el memorando de Irán y la causa Cuadernos. Es decir, tiene 3 causas más. O sea, ¿vos creés que con una remuneración de 4 millones de pesos puede hacer inversiones de cientos de miles de dólares? A ver, te vuelvo a insistir, que trabaje la justicia. Que trabaje la justicia, no lo que yo creo. Si Adorni fuera kirchnerista, ¿también dirías lo mismo o dirías, mirá Por este supuesto, chorro? No, te digo más. Si a alguien duda de nuestra
de nuestra honestidad, ¿no? Sí, y me pongo yo en ese caso, que de hecho tengo una causa. Es decir, y yo no tengo ningún problema, ¿entendés? Que avance esa causa y que diga la justicia a ver si yo soy de tal manera o de tal otra. Acá hablamos de plata y de números. Lo tuyo es el tema este de la supuesta afiliaciones truchas. No, pero el fiscal después armó otra, la del PAMI, que decía que nosotros le pedíamos retorno a los empleados del PAMI. Sí, bueno, entonces, wow. Suena inverosímil que eso ocurra sin que el gremio salte hasta el techo. Pero por eso te digo, entonces yo digo, pero hubieron muchos medios, Sergio, y yo soy una escala muy chiquita, ¿no? Hubieron muchos medios, ¿entendés? De hecho, hoy voy por la calle con mi hijo, ¿entendés? Y me gritan chorro. Por algo que es totalmente injustificado, que no tiene un proceso legal, ¿entendés? Y que puedo asegurar donde sea que es falso. ¿Te gritan por eso o te gritan por algo que seguramente a vos no te va a gustar que te digan, pero que ya sos parte de la casta? De la casta en cuanto a que entraste a la política y vas a hacer y estás haciendo la carrera. Yo no me considero un político, para empezar. Me considero un ciudadano que tomó un compromiso. No soy un político, como se lo considera tradicionalmente. No me considero dentro de una casta. Somos muchos argentinos que estamos poniendo, digamos, un sacrificio enorme en una cuestión. Yo digo, la política es una mierda y es sucia, asquerosamente sucia. Entonces, si no te pueden convencer a través de la tranza, la vieja política, lo que hace es trata de embarrar. Por eso es que creo en Adorni y que hay que darle la posibilidad de inocencia. No lo quiero juzgar como lo juzgan los medios, no lo quiero juzgar partidariamente porque considero que él tiene que tener un derecho a defensa. Bien. Milei, ¿vos creés que va a ser reelecto? Sí, totalmente. Absolutamente creo que va a ser reelecto. La Argentina está yendo por otro camino. Ya te digo, no solamente... ¿Pero vos sentís que abajo no se nota todavía? Puede ser que en algunos sectores todavía no llegue, pero vos Solo tenés... en el 90%. No es tan así. Vos decime cuánto bajó la pobreza en la Argentina. ¿O ahora está mintiendo el INDEC? No, yo creo, una opinión personal, pero es opinión personal, no es técnica. Yo pienso que bajó la pobreza porque la gente que está en situación de pobreza cobra planes sociales que se actualizaron por encima de la inflación. Así es. La situación de esa gente mejoró, pero que hay una clase media empobrecida. Es como que se acható la pirámide. Pero vos me dijiste el 90% recién. Bueno, está bien. Me refiero a que yo siento que los sectores a los que les está yendo bien son realmente un 10% de la población. Estamos hablando en energía, minería, agro. Ahí no tenés... ¿Cuánto tenés de la población metido en esas franjas? Entonces vamos a empezar a contar cabecitas, como el ganado. No, pero voy a que... te digo yo, porque pensar en Chaco... ¿Pero vos no sentís que en la calle la mayor parte de la gente la está pasando mal? No. Obviamente no está... Hay muchos sectores que no se están adecuando, pero si vos tenés un Estado que le ha aumentado sobre la inflación los planes sociales... ¿Cuánto tenemos? Pero eso pasó, es una cosa medio rara, digamos, que uno la celebra. La gente que está más en la lona mejoró sus ingresos en términos reales y el laburante no, por ejemplo. Bueno, pero ya te digo, estás en un proceso de adecuación financiera. Estás en un proceso donde vos antes, el único que inyectaba dinero en la sociedad era el Estado. No lo sé, yo no te hablo del proceso, te hablo del momento. Te digo que hoy la mayor parte está con ingresos muy por debajo de lo pero yo no creo que sea la mayor. Yo no creo que sea la mayor parte. Yo no creo que sea la mayor parte. Terminamos con los intermediarios de los que cobraban la plata y le pedían la coima a los que cobraban planes sociales. Por eso te reconozco que los que están más abajo están mejor. Hasta hay punteros peronistas que te dicen pero vos es muy difícil trabajar con esa gente porque vos le pusiste el piquetero encima, ahora no lo tienen y encima están con ingresos en términos reales superiores a los del 2023. Si hablamos de sectores de la población y de contar cabecitas, es decir, vos en el Chaco, el mayor ingreso siempre fue el campo. En el interior sobre todo. Las grandes ciudades han vivido del empleo del Estado y del comercio. Y obviamente todavía, primero que nada, el Estado no puede aumentar porque está con un déficit, ¿no es cierto? No, está claro que nadie pide que el Estado sea grande. Y bueno, pero nosotros vivíamos del Estado, Sergio.
Nosotros y vivíamos el asalariado en el del Estado. sector privado, ese ¿cuándo crees Es que que va a haber una...? Yo creo que cuando el campo empiece a derramar sus ingresos, hablo de Chaco, ¿no? Porque otras provincias hoy son boom en desarrollo tanto de la minería, del petróleo, del gas. Es decir, entonces hay provincias que hoy en la Argentina están teniendo una realidad y hay otras provincias que todavía no han llegado a esa realidad, pero van a llegar. El campo no genera empleo, por ejemplo, a nivel masivo, como pueden generar los servicios, el comercio. Menos hoy en época de una tecnificación muy elevada. Pero ¿quién le paga? No estamos en los 50, los 60, que había una cosecha y tenías un aluvión de gente en las estaciones de los trenes yendo a participar de ese proceso. Sí, obvio. Se ha tecnificado el campo, por supuesto que sí, pero el efecto derrame, la gente de campo consume en las ciudades, consume en su territorio, no se va al sur a consumir. Entonces, en algún momento, eso va a producir un aumento del consumo, una mejora en el comercio, y te vuelvo a insistir, no en el comercio tradicional. Los comerciantes tienen que adaptarse a las nuevas reglas del mercado. Eso es el libre mercado. Tiene que haber una adecuación de los comerciantes para entender cómo hoy se mueve el mercado y cómo compra la gente. La gente no se quiere mover de su casa. Bien. Gracias, Capi. Gracias a ustedes. Alfredo Capi Rodríguez, referente de La Libertad Avanza, delegado de ANSES aquí a nivel regional, en Pulso Político. Nos quedamos sin tiempo, así que nos volvemos a encontrar el jueves a las 21 aquí nuevamente. Gracias. Chao.